Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a una oportunidad más que nos brinda el Señor para seguir estudiando su palabra, para seguir conociendo más de Él. En esta oportunidad iniciamos con una nueva serie, La Libertad Verdadera. En esta oportunidad vamos a tratar con la libertad del hombre. Y primero nosotros debemos entender que este es un elemento muy importante para el ser humano o para toda la creación. Y esto básicamente porque el Señor creó al ser humano con las expectativas de libertad, con la razón de ser, de conservar y preservar su libertad a costa de cualquier cosa. De hecho, todas las criaturas creadas, inclusive los ángeles racionales que pueden tomar decisiones, son hechos libres para que de una forma amen a Dios por voluntad propia y no bajo la obligación o bajo ningún tipo de obligación. Esto, por supuesto, nosotros lo podemos ver reflejado en la rebelión que ocurrió con Luzbel, que el cual posteriormente, pues siendo Lucifer, arrastrando la tercera parte de los ángeles del cielo, también hizo pecar al hombre, que también usó, por supuesto, de su libertad para obedecerlo a él y no obedecer lo que Dios había mandado. De hecho, la esencia del hombre está plasmada allí en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16, cuando el Señor le dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, es decir, tenía una función que ejercer, y le dio una orden, le dijo: puedes comer el fruto de todos los árboles del jardín. Es decir, él podía elegir qué fruto comer, solamente con una excepción, el fruto de la sabiduría del bien y del mal, el cual no debía tocar o no debía probar. Vemos que allí el hombre podía elegir qué quería comer cada día, con qué quería saciar su hambre cada día. Ahora, la libertad, digamos, para describirlo de forma filosófica, sociológica, nosotros podemos ver que la libertad es la facultad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Es decir, la libertad es esa facultad que tiene el hombre para ejercer, para hacer lo que él quiere. Y de hecho, George Simmel, un pensador, un filósofo, pensador y escritor, nos dice de esta manera una frase bien interesante. Dice: los más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión del individuo de conservar su autonomía y peculiaridad. Es decir, todos los problemas existentes en el mundo se derivan de la voluntad del hombre por preservar su libertad. De allí han surgido las guerras en defensa de la soberanía. Por ejemplo, cuando aquella película llamada 300, que más o menos dibuja que habían sucedido con los griegos, que no se dejaron ser conquistados por los persas, y así cada quien quiere preservar su autonomía, su peculiaridad. De ahí han surgido también hazañas personales o grupales, como el paso de los Andes de Bolívar, o como muchas hazañas de guerra, de las cuales, por ejemplo, en la Biblia hay varias descritas. También de allí se genera la búsqueda constante de la independencia o de la autonomía, porque el hombre quiere ser autónomo, quiere hacer lo que mejor le parezca, en el buen sentido. El hombre quiere elegir qué hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos ver que surgen las Naciones Unidas, y de allí, de las Naciones Unidas, hay todo un consenso para proteger la libertad de derecho o los derechos que tiene el hombre para elegir. Y de alguna forma ellos procuran de que ese derecho no sea vulnerado. Entonces, entre varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Todos somos iguales, en teoría por lo menos. También dice que estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Es decir, se conoce o se establece que el ser humano tiene derecho a pensar libremente las ideas que quiera manejar, a percibir el mundo de su manera peculiar, tiene derecho a la propiedad y tiene derecho a resistirse a ser oprimido. Además dice que otro artículo, que nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, mientras su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Es decir, nosotros podemos elegir manifestar cualquier tipo de
de religión que querramos. Eso no debería ser impedido por nadie. Ahora, ¿cuánto estaríamos dispuestos nosotros, después de ver estos conceptos brevemente, a hacer para preservar nuestra libertad? ¿Estaríamos dispuestos a perder comodidades? Hay muchos que han perdido comodidades por preservar su libertad. ¿Estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida? Hay muchos que han arriesgado su propia vida por preservar su libertad. ¿A cambiar de lugar de residencia? Hay algunos que consideran que sus derechos han sido vulnerados y se han movilizado hacia otras naciones. Además, ¿estaríamos dispuestos a luchar, a pelear, a protestar, a resistir? Yo pienso que sí. Muchos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas para preservar nuestra libertad. Es decir, que le podamos decir a alguien, no, yo no quiero hacer eso, o yo sí quiero hacer eso, a mí me gusta más esto, me gusta más aquello. Esto es un derecho de todos los seres humanos que nosotros queremos preservar, y esto no fue un invento de nadie, ni siquiera de las Naciones Unidas, sino que esto es la esencia del hombre. Después de ver esto, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la libertad real? Bueno, Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense cómo coloca esta acepción de la libertad aquí, verdaderamente libres, queriendo decir el escritor que las personas se perciben libres, pero realmente no son libres, porque la libertad real del ser humano radica en la fortaleza para decirle que no al pecado. Por ejemplo, yo puedo tener hoy la libertad de decirle que no a los vicios. Antes no podía hacer eso, porque antes era manejado por el príncipe de este mundo, quien dominaba mis pensamientos y mis gustos, mis derechos. Fíjense que hay un par de versículos que dibujan más o menos este concepto, y uno es primera de Juan 3:8-9, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo del Hombre fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que el que practica el pecado es del diablo, es decir, está esclavizado por el diablo, le pertenece al diablo. Y Romanos 6:16 dice, ¿acaso ustedes no saben que cuando se entreguen a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Entonces, lo contrario a ser libre es ser esclavo. Si nosotros nos entregamos a alguien para obedecerlo, entonces somos esclavos de aquel a quien nos entregamos, dice Romanos 6:16. Entonces, muchas personas piensan que son libres cuando realmente no son libres, porque no se pueden gobernar a sí mismos, no pueden elegir. Cuando dicen, por ejemplo, hoy no bebo más, pero resulta que más tarde viene alguien que tenía tiempo que no lo veía, un amigo muy cercano, entonces resulta que rompe su promesa porque realmente no tiene la voluntad, la fuerza para decirle que no al pecado. Y esto en eso es sencillo, porque hay ataduras mucho más fuertes, como todos sabemos. Ahora, también hay que considerar que existe una amenaza constante en contra de nuestra libertad, una amenaza constante hacia la esclavitud. Satanás va a venir una y otra vez para esclavizarnos con nuestros propios deseos, utilizando nuestros propios deseos interiores. Gálatas 5:1 nos dice de esta forma, está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en este caso el apóstol Pablo está tratando con los Gálatas, quienes habían apartado la libertad que tenían en Cristo, la libertad religiosa, la libertad de no practicar un cristianismo plagado de una cantidad de rituales judaicos, sino que eran libres en Cristo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero resulta que ellos habían vuelto a la esclavitud de la religiosidad. Pero más adelante, en este mismo capítulo 5, Pablo va a tratar con el fruto de la carne, con las manifestaciones de la carne, es decir, que Pablo está englobando todo lo que es una amenaza para la esclavitud. Ahora fíjense, para finalizar, nosotros de manera sencilla podemos tomar un par de preguntas. Primero, hermano, con la misma vehemencia que nosotros luchamos en contra de la esclavitud, de que alguien nos diga, mira, tienes que hacer tal cosa, y nosotros decimos, no, yo soy libre, tengo mis derechos en esto. Pero con esa misma vehemencia vamos a luchar en contra de Satanás y sus propuestas pecaminosas, o nos vamos a entregar dócilmente, como muchas veces lo hacemos, para que nos esclavice el diablo nuevamente. Porque el diablo toca la puerta, nos dice, mira, aquí tienes tu grillete, te tocan estas esposas, y nosotros ni siquiera lo resistimos y muchas veces caemos en sus garras fácilmente. Quiero terminar con esto.
mis amados. La gracia y el poder de Cristo fue que nos libertó. O sea, nuestra libertad significó la crucifixión de Jesucristo. Nuestra libertad fue pagada a precio de sangre. El justo muriendo por los injustos. El que nunca había pecado cargó con el peso de nuestros pecados y nuestra maldad. Entonces, una vez más, existe para nosotros un llamado. ¿Usted quiere ser esclavo o usted quiere ser libre? Usted fue llamado para ser libre en Cristo Jesús, para ser verdaderamente libre. Y usted tiene la fuerza interior a través del poder del Espíritu Santo para preservar su libertad cristiana. Así que, una vez más, el llamado es que para que usted permanezca libre y para que rechace al diablo y sus propuestas esclavistas. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.